Amados hermanos, estamos de nuevo en este domingo 3 de octubre de 2021. Estamos entrando ya en el último trimestre del año y estoy seguro que tenemos muchísimas razones por las cuales le agradecemos a nuestro Señor, sobre todo porque nos ha cuidado hasta este momento, nos ha llenado siempre de bendiciones, de provisión y, por supuesto, de su palabra a través de las predicaciones, a través de la escuela bíblica y a través de nuestro estudio diario de la palabra del Señor. Y en este día vamos a pasar a concluir con nuestra serie acerca de la epístola de Santiago, la cual hemos venido desarrollando durante un tiempo ya prolongado, en la cual hemos podido entender muchos de los conceptos que Santiago ha venido dándonos al respecto de algunas lógicas que quizás no teníamos tan correctas. Santiago nos ha puesto en perspectiva muchos conceptos y que probablemente hayamos tenido algún conocimiento, pero es que era difuso, mal enfocado o simplemente equivocado al respecto de cómo debemos vivir la fe a la luz de la voluntad de nuestro Señor. Y es que la palabra de Dios debe estar en nosotros como un rumbo a seguir. Es el camino que el Señor dejó para cada uno de nosotros y es por eso que debemos permanentemente buscar continuar con ese camino, y una muy buena forma de hacerlo es a través de la oración. Y es por eso entonces que le pido que detenga un momento el video para poder dirigir su corazón hacia el Señor, pidiéndole que le abra el entendimiento para poder tomar las porciones de su palabra que tiene preparado para usted especialmente. Vamos a iniciar con un contexto en la lección de hoy, un contexto importante en lo que es, digamos, el cierre de nuestra serie, y debe servir como conclusión para Santiago, que nos está dando una serie de enseñanzas. Es que el autor bíblico nos instó prácticamente durante toda su epístola a que seamos cristianos pacientes. Y esa paciencia debe ser expresada en estar vigilantes, permanentemente vigilantes, y mantenernos en espera de la eternidad que el Señor nos ha preparado, quitando nuestra cabeza de toda la parte de la vanidad terrenal, de esta vanidad del tiempo finito, que el mismo Santiago nos ha dicho que tiene poco o nada de valor. Más bien nuestra mirada debe estar puesta todo el tiempo en esa eternidad que el Señor tiene preparada para nosotros. Pero esa eternidad únicamente puede ser válida siempre y cuando en la tierra nuestras obras estén reflejando ese carácter de seguidores de Cristo. ¿Y cómo debe pasar? Justamente manteniendo una rectitud de corazón, de actitud, de obra con respecto a la palabra que el mismo Señor nos ha dejado. Voy a retomar entonces el último versículo que estudiábamos la semana pasada, Santiago 5:12, en el cual nos hacía una reflexión acerca de cuál debe ser nuestro proceder durante el tiempo en el cual nos encontramos en esta espera de que venga la eternidad. Hay que recordar que la eternidad vendrá justamente en la segunda venida de Cristo. Hace 21 siglos ya esperaban la segunda venida de Cristo y desde entonces ha pasado una cantidad de tiempo bastante importante que podría hacer que muchos se desesperen, que podría hacer que muchos pierdan el rumbo, pierdan la fe y empiezan a comportarse de manera poco cristiana, por decirlo de alguna forma. Y es que a medida que pasa el tiempo, el cristiano va deteriorando su relación con Cristo si no está permanentemente vigilante de tener el rumbo correcto, recordando que estamos en un paso terrenal de manera temporal. Y es por eso que Santiago nos recuerda, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Aquí es un punto muy importante de recalcar
que el hecho de no jurar tenía un componente de verdad relevante para la cultura judía, en tanto que había ya una prohibición reiterada acerca de esto. No es no jurar simplemente porque no debe pasar. Ya el mismo Jesús nos decía que no debemos jurar por nada, de hecho ni siquiera por nuestra propia vida. ¿Por qué? Bueno, porque no somos dueños absolutamente de nada, de hecho ni siquiera somos dueños de nuestro propio destino o de nuestra propia existencia como tal. Eso, pues en realidad nos hace como recordatorio permanente de que esta tierra únicamente es de paso. Cuando Santiago nos dice que no juremos por nada, no que simplemente digamos sí o no, en realidad lo que está diciendo es, mire, es que usted no es dueño de nada, porque acá no tiene que ser dueño de nada. Lo importante no es el presente, no es esta tierra, sino la eternidad. Por lo tanto, no vayan a caer en condenación por estarse aferrando a cosas por las cuales juran en este lugar. Porque cuando la persona jura, jura precisamente por algo que le parece inviolentable, que le parece indispensable. Algo que supone suyo y que no puede vivir sin eso. Y entonces Santiago lo que nos está diciendo es, mire, que usted no tiene que jurar por nada, porque a nada debe estar tan aferrado como para no poderlo perder. Simplemente prepárese para la eternidad, porque la terrenalidad ya está acá, simplemente la está viviendo de una manera momentánea. Y es esa palabra quizás la más importante de comprender, la momentaneidad de esta tierra, porque en realidad a nosotros lo que nos interesa es la eternidad, y es por eso que debemos buscar evitar la condenación. Va a continuar entonces Santiago con algunos consejos muy interesantes. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Pues fíjese que la fe que Santiago propone es una fe muy sencilla en realidad, es una fe que no implica grandes elucubraciones teóricas, no implica una teología compleja, de hecho ni siquiera implica demasiada palabrería. Santiago nos pone de frente a un par de preguntas muy simples, haciendo ver que la fe en realidad no está basada en la complejidad teórica de un libro o en la complejidad imaginativa de un líder religioso. Simplemente está basada sobre pilares fundamentales en los cuales nos mantiene en una relación con nuestro Señor. ¿Qué pasa si usted está afligido? Haga oración. Y fíjese que es muy interesante porque la oración que plantea Santiago está relacionada justamente con esa lógica de poner delante del Señor nuestras aflicciones. ¿Por qué? Porque ya unos capítulos antes el mismo Santiago nos había dicho que aquel que ora va a ser escuchado. Y entonces, si usted se encuentra en una condición de aflicción, lo que resulta necesario es que usted se presente delante de nuestro Señor. Porque si usted quiere que se le escuche, lo único que debe hacer precisamente es eso, presentarse delante del Señor en oración. Ahora, esta oración no es de petitorio, es una oración de un afligido, es decir, una persona que desea descargar su corazón, que desea poner su corazón en manos del Señor para que sea el Señor el que le dé paz. Y esto a veces cuesta comprenderlo, porque nosotros más bien tenemos una oración al estilo Santa Claus, ¿verdad? Yo te pido esto, te pido esto, te pido esto, te pido esto, y sigo pidiendo y pidiendo y pidiendo, y parece que nunca paro de pedir. Precisamente porque vemos al Señor como un simple provisor, como alguien que va a cumplir nuestra lista de deseos. Cuando en realidad la oración efectiva proviene precisamente de esa oración que viene del corazón y que cuando se da en aflicción tiene muchísimo poder en esa relación que existe y que el Señor nos acaba dando la paz que estamos necesitando. Pero luego nos dice que si alguno está alegre, es decir, nos vamos al otro extremo, cante alabanzas. Mi hermano, fíjese que a veces somos como un poco ingratos.
Cuando la cosa va mal, cuando la cosa está muy grave, cuando necesitamos de un milagro, cuando estamos afligidos y nos ponemos delante del Señor y estamos orando y estamos compungidos. Pero cuando el Señor obra un milagro, cuando el Señor nos da un tiempo de tranquilidad, cuando nos da un tiempo de paz, pues ¿qué hacemos? Lo que hacemos en realidad es ponernos simplemente a prescindir del Señor. Y eso es grave, hermano. Es grave porque no podemos tener un Dios que nos provee de todo y nosotros simplemente alejarnos de Él cuando se nos da la gana. Ciertamente tenemos que ser agradecidos y por eso es que Santiago hace énfasis en que hemos de cantar alabanzas cuando nos encontramos alegres. Vea, estas dos preguntas que parecen como muy sencillas, como muy simples para explicar la situación de fe de cada uno de nosotros, tienen una característica que podría pasar inadvertida, pero que nos debe dejar una lección muy importante. Está mencionando dos extremos de comportamiento, dos extremos de estado de ánimo, dos personas que se encuentran en extremos opuestos. Pero ambas soluciones, ambas actitudes, ambas reacciones están relacionadas con esa conexión que debo tener con el Señor en oración y en alabanza. Quiere decir que sin importar la situación en la cual nos encontramos, siempre es necesario que llevemos nuestras alabanzas delante del Señor o nuestras aflicciones delante del Señor, pero que absolutamente siempre estemos de rodillas delante de nuestro Dios. Y voy a usar aquí un versículo que el mismo Eclesiastés en algunos capítulos previos nos había dado. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Pues miren, hermano, todo tiene su tiempo. Habrá tiempo de aflicción y habrá tiempo de alegría. Y cuando sea tiempo de aflicción, vamos a orar poniendo nuestras aflicciones delante de Dios. Y cuando sea de alegría, va a ser tiempo de alabar a nuestro Señor cantando. Pero cualquiera que sea el tiempo que se esté presentando para usted en este momento, tenga por certeza que es tiempo de estar cerca de Dios. No importa lo que esté pasando, la cercanía con el Señor debe permanecer. Y continúa entonces Santiago en el capítulo 5, ahora en el versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y este ungir con aceite es un término muy tradicional, digamos, de la jerga cristiana. Le leemos una y otra vez en la Biblia, lo hemos usado más de alguna vez en alguna alabanza, en alguna predicación, y es un término correcto, por supuesto, desde luego la Biblia lo usa, Santiago mismo nos lo está mostrando. Pero rara vez nos ponemos a reflexionar en realidad qué es lo que significa ungir con aceite. Porque el pastor ungía con aceite la cabeza de la oveja. ¿Cuál era el motivo de esto? Pues resulta que en la zona en donde los judíos desarrollaron toda su historia, existe en el verano una gran cantidad de moscas que gustan mucho de poner sus huevos en la nariz y en las orejas de las ovejas, precisamente porque tienen unas secreciones naturales que son de cultivo perfecto para el crecimiento de las larvas y posterior reproducción de la mosca. Y esta mosca causa un enorme dolor para las ovejas, porque las ovejas no comprenden que lo que tienen ahí es una larva de mosca, sino que lo que entienden es que algo les está molestando y las ovejitas se azotan contra los paredones o contra los árboles para quitarse el malestar. Y de hecho, la ovejita termina muriendo de trauma cráneoencefálico producto de hacer esta práctica. El aceite tiene un olor que disgusta a la mosca y que elimina la posibilidad de que ésta ponga sus huevos en los orificios nasales
o auditivos de la ovejita. Por lo tanto, de manera literal, les salva la vida y evita pues que tengan una muerte bastante desagradable en realidad y con mucho sufrimiento. Cuando viene Santiago y dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Muy bien, primer paso. Vamos a orar por él. Vamos a pedirle al Señor que esté cumpliendo los deseos de su corazón, que esté siendo propicio a la necesidad. El Señor va a escuchar la oración de los ancianos de la iglesia. Pero este además agrega, ungiendo con aceite en el nombre del Señor. Y este aceite, como explicaba hace un momento, se trata de una medida profiláctica, de una medida preventiva. Es decir, oro para que el hermano se sienta respaldado, para que el Señor sea propicio a su necesidad, pero además continúo con la labor de prevención para el futuro. Es decir, no lo abandono. Estoy pendiente de él, estoy tratando de que se sienta acompañado, estoy ungiendo su cabeza con aceite, estoy evitando que le devengan gusanos producto de las moscas. La metáfora nos lleva a pensar, es que no solo se trata de orar. Orar está bien, pero si solo oro no cumplí con la misión. Orar y dar seguimiento a la intervención como cristiano. Eso es lo que hace un verdadero hermano en Cristo. Y continúa Santiago. Y la oración de fe salvará al enfermo. Fíjese, dice salvará, no dice sanará. Sanará es una cuestión terrenal, corpórea. Dice salvará, es decir, va mucho más allá de la necesidad física. Va a la necesidad espiritual. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, fíjese, se va nuevamente a la parte espiritual, le serán perdonados. Parece que Santiago estaba utilizando la palabra enfermedad como una metáfora refiriéndose precisamente a la condenación eterna. Porque básicamente lo que dice es que la oración de fe salvará al enfermo, pero luego dice que le va a dar justamente salvación perdonándole los pecados. De tal manera que cuando usted escuche que alguno se burla de la doctrina en la cual usted ora al Señor, le entrega su corazón y es salvo de inmediato, recuerde Santiago 5:15. La oración de fe salvará y limpiará de pecados. Y es que acá necesito hacer una acotación de unos versículos que ya hemos estudiado antes, pero que me parece sumamente relevante que podamos volver a revisar. Vamos a volver al capítulo 2 del libro de Santiago para recordar unas palabras que ya pues no resonarán, pero que explican muy bien esa salvación de la cual el versículo que leímos antes nos está hablando. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Santiago ya nos ha hecho un llamado a recordar que la fe tiene que venir acompañada de resultados para que ésta sea efectiva. Entonces, cuando nos dice en el 5:15 que la fe va a limpiar pecados, se está refiriendo a esta fe viva, a esta fe que se expresa en la ayuda al prójimo, porque la fe muerta ya nos la ha descrito. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. De tal manera entonces, mis hermanos, que es imposible, es inconcebible que el cristiano pretenda obtener la salvación a través de una fe que simplemente se expresa con la boca,
pero que no refleja en el comportamiento mismo del cristiano esa fe en el Señor. Y que ésta debe verse reflejada, debe verse tangible, debe verse patente a través de nuestra participación en la vida de nuestros hermanos que están padeciendo necesidades. Eso quiere decir entonces, mis hermanos, que la salvación no proviene de la simple oración. Detrás de esa oración tiene que haber una conversión real en el corazón para que exista limpieza de pecados. Y producto de esa transformación de nuestro corazón es que viene precisamente la salvación de la cual el capítulo 5, versículo 15 de Santiago nos está hablando. Por lo tanto, no se vaya usted con la idea de que ore y ya. Esa fe tiene algunos requisitos que deben ser cumplidos. Y continúa Santiago: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Fíjese bien, antes habló de salvado, ahora habló de sanado. Ahora sí que está hablando de la parte meramente terrenal, de la parte corpórea. Y fíjese cómo hace un vínculo muy interesante entre nuestra salud y nuestra relación con los demás. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, es decir, no esté usted en reyerta con nadie, no se encuentre usted peleado con nadie. Confiese su ofensa y oren unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. ¿Se acuerda, mi hermano, cuando en este mismo capítulo, unos versículos más arriba, nos decía que no debemos criticar al hermano, que no debemos murmurar contra el hermano, que no debemos juzgar al hermano? Pues aquí no lo está reforzando. Pero, más allá de decirnos que no lo hagamos, nos está revelando cuál va a ser la consecuencia. Es que si al confesar nuestras ofensas y orar unos por otros somos sanados, ¿qué es lo que ocurrirá cuando es al revés? ¿Qué es lo que ocurrirá cuando no confesamos nuestras ofensas, sino cuando ofendemos? Pues claro, que seremos enfermos, no seremos sanados. Entonces, no digo que todas las enfermedades son producto de que usted tenga una enemistad con un hermano. No, para nada. Pero sí la Biblia nos deja en claro que es muy probable que cuando usted ofende a alguien y no se reconcilia, no ora por esta persona, no se perdonan, usted está precisamente propiciando el no ser sanado. Y aquí sí que está hablando de la parte meramente física. Y agrega: la oración eficaz del justo puede mucho. Yo siempre he tenido esa espinita de preguntarme por qué es que los cristianos siempre andamos buscando al pastor o al anciano para que ore por nosotros, porque al pastor sí lo escucha Dios, porque al anciano sí lo escucha Dios. Mi hermano, ¿y a usted no lo escucha Dios? Digo, no tengo nada en contra con que busquemos al pastor o al anciano para orar, desde luego que es algo que pues la Biblia nos llama a hacer, pero la pregunta acá es: ¿y a usted no le escucha Dios? ¿O será que usted mismo está consciente que no está haciendo justicia y por eso su oración no es eficaz? Si ese es el caso, en realidad la solución no es ir a buscar al pastor siempre. La solución es hacer justicia para que su oración se convierta en una oración eficaz. Es decir, ser un cristiano que realmente muestre su fe a través de sus obras, que es precisamente lo que Santiago nos viene pidiendo hasta este momento. Y Santiago, que es muy proclive a utilizar figuras del pasado judío para identificar situaciones, trae a colación la historia de Elías. Elías, el profeta, era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Fíjese,
¿Cómo utiliza la figura para decirnos, mire, es que el profeta no era nadie diferente, si vivía las mismas que nosotros vivimos? Y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. O sea que una persona que está sujeta a pasiones igualmente puede hacer justicia, igualmente puede tener una oración eficaz. Usted y yo podemos tener una oración eficaz. Pero luego usted me dirá, bueno, sí, perfecto, pero si era el profeta Elías, ¿qué tan malo podía ser Elías? Entonces Dios lo escuchaba, pero ¿por qué era el profeta? ¿Qué pasiones podía tener este Elías como para que nos viéramos en problemas? Así que voy a ir a Primera de Reyes, al capítulo 19, donde se narra un poco de cuáles eran esas pasiones a las que Santiago se está refiriendo. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, aquel momento en el cual Elías pues desolla a todos los profetas de Baal después de hacer llover fuego, una historia que conocemos, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Fue la forma coloquial de decirle, te voy a matar en 24 horas. Te quedan 24 horas de vida. Yo me encargo de eso. Pues yo no sé si a usted le ha pasado, hermano, pero pues parece que Elías tenía una pasión bastante desbordada. Y fíjese, la reacción de Elías no va a ser la del hombre valiente que dice, pues yo confío en Dios y me quedo aquí y espero. Viendo pues el peligro, se levantó Elías y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí su criado. Elías no anduvo pensando, el Señor me va a salvar. Elías no anduvo pensando, pues yo aquí me quedo a ver qué me hacen. No, Elías actuó como cualquiera de nosotros. Vámonos, fuera del peligro. Pero Elías sabía perfectamente que estaba huyendo de un peligro que Dios podía haberle protegido, pero que él en sus pasiones de igual manera se dio. Y nos vamos a encontrar con Elías en el desierto, allá alejado, y dice que vino y se sentó después de un día de camino debajo de un enebro, es decir, de un árbol bastante frondoso, y mire qué decía, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Si usted creía que Elías era el superhéroe que nunca había padecido una pasión fuerte y que nunca se había peleado con Dios, se encuentra usted equivocado. Elías le reclama a Dios. Elías huye. Elías se va deseando morirse y le dice a Dios que ya se detenga, que lo mate, que le quite la vida. Mi hermano, Elías no era un superhéroe. Y si Elías, con estas pasiones desbordadas, pudo hacer oración efectiva y desatar una sequía y luego desatar la lluvia, imagínese que puede ser usted haciendo un poco de justicia y en una oración que esté apegada a los deseos del Señor. Sin ninguna duda, nuestra oración puede llegar a ser efectiva si hacemos verdadera justicia. Y fíjese que Santiago nos va a dar una pista de por dónde podemos llevar esa justicia. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Voy a detenerme aquí porque hay varias partes de este versículo que son demasiado interesantes. Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad. Fíjese, de la verdad en singular, porque verdades no son muchas. De hecho, ni siquiera son dos, es una verdad. Si se ha extraviado de la verdad, por lo tanto en un absoluto, nadie puede decir es que yo estoy en mi verdad,
Nadie puede decir es que esto para mí es cierto y probablemente para ti no, entonces respetémoslo. No, momento. Es la verdad. ¿Y quién es la verdad, mi hermano? ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino. ¿Cómo? La verdad y la vida. Por lo tanto, este versículo se está refiriendo precisamente a esa verdad única, absoluta, incuestionable. Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, es decir, le hace volver a Cristo, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Quiere decir entonces que nuestra labor como cristianos es darnos soporte unos a otros, recordarnos unos a otros que estamos siguiendo precisamente la verdad, que estamos siguiendo a Cristo. Y si alguno se aparta de esta verdad, es decir, si alguno se aleja de Cristo, entonces para eso estamos todos los demás, para traerle de regreso, para salvarle de la muerte. Y si lo hacemos, entonces estaremos cubriendo multitud de pecados. Quiere decir que nuestra misión va muchísimo más allá de una predicación en un parque. Bueno, yo ya dije, Juan 3:16, ¿me escucharon? Ok, que se den por predicados. Va muchísimo más allá de agarrar a alguien y empezarle a predicar hasta que acepte el Señor. Y una vez hizo su oración, que Dios lo bendiga y que no lo vuelva a ver. No. Nuestra misión está precisamente en traer al que se ha apartado de la verdad, traerlo al camino, mantenerlo en el camino, acompañarlo en el camino, orar por él. ¿Para qué? Para que nuestra fe sea una fe viva, no sea una fe sin obras, no sea una fe muerta, sea una fe que se manifiesta. Y este quizás es el mensaje básico que Santiago nos ha dejado a lo largo de estos 5 capítulos que creo que hemos ido escudriñando con muchísimo escrúpulo, que hemos ido escudriñando despacio. Santiago nos deja una enseñanza clarísima, que nuestra fe se refleje en nuestras obras para que nuestro prójimo, nuestros hermanos, puedan continuar en el camino hacia Cristo, producto de que nos ven en una fe verdadera, en una fe genuina. Que Dios nos ilumine, mis hermanos, que Dios nos bendiga para que podamos tener esa fe viva, llena de obras en el nombre del Señor. Y terminamos entonces aquí nuestra serie acerca del libro de Santiago, esperando hacia donde el Señor nos quiere llevar en nuestra próxima serie de Escuela Bíblica. Bendiciones, mis hermanos.